Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar. Tenemos eh, que ver una serie de temas relacionados sobre todo a la etapa posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a empezar trabajando el tema de entreguerras. Hay una pregunta en relación a esto. Recuerden que el periodo entre guerras abarca, ¿no?, el año 1919, el año en que llega a su fin la Primera Guerra Mundial, hasta el año 1939, el año en que termina la Segunda Guerra Mundial. Y hay varios eventos importantes en el mundo durante este periodo. Por ejemplo, en primer lugar, la Gran Depresión. La Gran Depresión es el nombre que se le viene dando a el periodo de crisis económica, ¿sí?, que vivió el mundo a raíz del crack del 29. Entonces vamos a empezar viendo las causas. Hay que recordar las causas. Una de las causas para esta primera gran crisis del sistema capitalista viene a ser la sobreproducción. Sobre todo en Estados Unidos, las empresas, las diversas empresas, impulsaron una política de incrementar la producción de bienes. El problema era que el incremento de bienes dentro de las empresas generó un desequilibrio entre la oferta y la demanda, es decir, la cantidad de bienes que se terminaban elaborando en las empresas no era eh, la que en verdad las personas buscaban comprar. Por lo tanto, la oferta de bienes terminó siendo superior a la demanda de estos en el mercado. Y eso trae consigo una crisis económica. Ahora, aparte de la sobreproducción, uno de los grandes problemas, ¿no?, y causa que genera la Gran Depresión es la especulación bursátil. ¿Qué significa esto de especulación bursátil? En la bolsa de valores, en ese tiempo se empezaba a desarrollar el comercio de las acciones. Las acciones vienen a ser documentos que acreditan el título, son una especie de título valor, y son documentos que acreditan que una persona es dueño de la empresa. Entonces, dentro de la bolsa de valores, en ese tiempo había un negocio que era bastante rentable. El negocio consistía en acceder a comprar acciones cuando el precio de estas se encuentre bajo para poder después venderla a un precio mucho más alto. Entonces, en eso consistía, por ejemplo, la especulación bursátil. ¿Mm? Comprar acciones baratas, ¿mm?, para después venderlas a un mayor precio. Ahora, las personas en ningún momento se pusieron a pensar que si el precio de una acción se encontraba, ¿no?, baja, ¿no?, eh, este valor de la acción podría incluso descender aún más. Nadie se puso a pensar en eso. Entonces, esto va a generar una especulación positiva, ¿no?, para las personas, y un negocio próspero. Pero en el fondo, ujú, cuando se inicie la crisis, el valor de las acciones que de por sí ya estaban bajas van a seguir disminuyendo aún más. Eso es lo que termina generando, ¿no? Por eso se dice que la especulación bursátil fue una de las causas de la Gran Depresión. Y bueno, hablando de los antecedentes, debemos recordar que la economía de los Estados Unidos, tras la Primera Guerra Mundial, se encontró en una etapa de crecimiento, de desarrollo. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo tras finalizar la Primera Guerra Mundial. Incluso la Bolsa de Valores de Nueva York terminó desplazando a la Bolsa de Valores de Londres, que hasta ese momento era la principal bolsa de valores en el mundo. Entonces debemos tomar en cuenta esto, ¿no? Debemos tomar siempre en cuenta esto. Y bueno, por otro lado, podemos también señalar que Estados Unidos empezó una etapa de bonanza económica. A ese periodo de crecimiento económico desarrollado en Estados Unidos
se le conoció con el nombre de los felices años 20. Prácticamente toda la década del 20, la economía norteamericana iba en crecimiento, ¿no? A este periodo se le conoce como los felices años 20. Pero en el año de 1929, ¿no?, la economía norteamericana empezará a caer. Esto debido, ¿no?, a que la Gran Depresión se inició. Y el inicio de la Gran Depresión lo encontramos en la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Mm? A esa quiebra se le conoce con el nombre de crack del 29. Ahí está. El crack se inicia, se desarrolla el jueves negro. Ahora, el jueves 24 de octubre de 1929 se dio la caída del precio de las acciones dentro de la bolsa de Wall Street en Nueva York. Millones de acciones se pusieron a la venta al caer el precio. El problema es que no se pudo encontrar personas que puedan comprar estas acciones. Al final, esto generó un colapso económico. Al día siguiente, el jueves negro, la bolsa de valores no abrió. Y posterior a esto, se anunció que la bolsa terminaría abriendo el martes. Cuando la bolsa abre el martes, la sorpresa fue tan grande, ¿no?, para muchas personas, ya que el valor de las acciones, que de por sí el día jueves estaba por los suelos, el precio de las acciones el día martes siguiente habían descendido aún más. Entonces, esto nosotros lo podemos de repente entender de otra manera, ¿no? Porque si nosotros solamente evaluamos las acciones, tal vez no se note esto bien. Pero recordemos lo siguiente: si el precio de las acciones cae, es porque la bolsa de valores ha entrado en crisis, ¿no? Y bueno, la crisis de la bolsa de valores se ve reflejada en una crisis en múltiples empresas. ¿Eso qué significa? Que varias empresas quebraron. ¿Mm? Eso es lo que significa. Al final, la crisis no pudo ser contenida por el gobierno. El gobierno no pudo hacer nada frente a esta crisis y bueno, las protestas surgieron en contra del gobierno. Ahora, profe, una pregunta: ¿y por qué las personas protestaban en contra del gobierno? Eh, las personas no se daban cuenta de que en realidad la crisis se había generado a raíz de una teoría económica, la teoría de la escuela clásica. La escuela clásica es la escuela de Adam Smith. ¿Mm? Adam Smith señalaba de que el Estado no debería intervenir en la economía, que la economía se regulaba por sí sola a través de la ley de la oferta y la demanda. Pero, uh-huh, pero hay que darnos cuenta de que si el Estado no interviene en la economía, como lo terminaba señalando hasta ese momento la política económica mundial, esto generó que si el Estado no tenía una buena regulación de la economía, al final la crisis no pudo controlarse. Por lo tanto, la falta de medidas tomadas por el Estado para auxiliar la economía generó que la crisis no solamente se inicie en Estados Unidos, sino que rápidamente se expanda. Muchas de las empresas norteamericanas que quebraron tenían empresas subsidiarias. Es decir, las empresas de Estados Unidos venían teniendo sucursales en todo el mundo. Por lo tanto, si quebraba la empresa norteamericana, esto también generaba la quiebra de empresas en otras partes del mundo. Por lo tanto, lo que se inició como una crisis económica norteamericana, al final terminó expandiéndose y convirtiéndose en una crisis mundial. Entonces, eso es lo que debemos darnos cuenta nosotros. La quiebra de la bolsa trae consigo, ¿no?,
la quiebra de empresas nacionales, y esto trae consigo eh, también la quiebra de empresas extranjeras, como les decía. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si la empresa, digamos, una empresa norteamericana quebró en Estados Unidos, las sucursales de esta empresa en el mundo también quebraron. Esto trajo consigo millones de desempleos. Las personas sin trabajo, ¿sí?, deciden echarle la culpa al gobierno. Y así es como surgen las protestas en contra del gobierno del presidente Hoover, que al final opta por renunciar al cargo de presidente. Es así como la crisis económica trae consigo también una crisis social, protestas en Estados Unidos. Pero esto obviamente generó otras consecuencias en el mundo. Aquí tenemos la imagen, ¿no?, de la bolsa de valores, jueves negro. Uh-huh. Y aquí tenemos, ¿no?, lo que ocurrió en Estados Unidos después de esto, una alta tasa de desempleos. Personas que marchaban, como ustedes pueden apreciar aquí en la imagen, marchaban con sus letreros en el pecho, ¿no?, anunciando el oficio al que se dedicaban. Uh-huh. Desempleados buscando empleo, chicos. Sí, ahí está. Esa es la situación. Y bueno, por aquí tenemos una caricatura que también nos muestra, ¿no?, la crisis económica de Estados Unidos en ese tiempo. El buitre, el buitre se termina devorando, ¿no?, aquí a esta red que representa el dinero del Estado de Estados Unidos. Y obviamente eso nos muestra de que la economía norteamericana estaba por los suelos. Y bueno, por otro lado, también podemos señalar que hubo una infinidad de países que sufrieron esta crisis. Prácticamente todos los países del mundo se vieron afectados con la Gran Depresión, excepto uno, excepto la Unión Soviética, ya que su economía era socialista. Una economía socialista significa una economía cerrada, es decir, la Unión Soviética no compraba ningún producto del exterior, de ningún otro país, tampoco producía bienes para ser exportados. Su economía entonces autárquica, uh-huh, una economía cerrada, prácticamente eh, va a evitar que la Unión Soviética sufra los estragos de esta crisis. Más bien, mientras la economía de los otros países en el mundo iba en caída, la economía soviética iba cada vez en crecimiento. Y Alemania, uh-huh, sí, Alemania fue el país más afectado por esta crisis. Profe, una pregunta, ¿y por qué? ¿Alemania fue el país más afectado? Claro que sí, porque la economía alemana, que había quedado devastada por la Primera Guerra Mundial, se mantenía, uh-huh, o se preservaba gracias a los capitales norteamericanos. Estados Unidos le prestaba a Alemania para que su economía se recupere. ¿Mm? Pero si la economía norteamericana está por los suelos, esto también genera un arrastre en la economía alemana. Así es que el país más afectado con esta crisis fue Alemania. Ahora, los países de América Latina, como el Perú, también se vieron afectados. Hubo también una gran quiebra de empresas. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que el desempleo en casi todo el mundo fue expandiéndose también. Ahora, ¿cómo se soluciona esta crisis económica? El gobierno del presidente Roosevelt de Estados Unidos lleva a cabo una política de recuperación económica, ¿no?, tomando en cuenta una medida conocida como la New Deal. Uh-huh. La New Deal, es decir, una nueva dirección que iba a tomar la economía norteamericana, siguiendo las bases, sobre todo de las ideas del economista John Maynard Keynes. Keynes, por ejemplo, que es recordado como el padre de la macroeconomía, sostenía una idea totalmente opuesta a la idea de la economía clásica. Keynes señalaba
de que el Estado debería intervenir en la economía, que el Estado debería, ¿no?, intervenir de forma activa regulando la economía. Es por eso que Estados Unidos cambiará su eje económico adoptando algunas medidas, ¿no?, establecidas por Keynes. E incluso podemos señalar por aquí que las consecuencias de la crisis trae consigo que en América Latina aparezcan gobiernos militares. Y en el mundo empieza a surgir una nueva ideología. Esa ideología se denomina fascismo. Ahí está el fascismo. Ahora, es importante conocer cuáles son las características del fascismo. El fascismo es una ideología de ultraderecha, así se le conoce, porque defiende los intereses de la gran burguesía. Esta ideología se caracteriza por ser totalitarista. ¿Eso qué significa? Que esta ideología promovía que todo el poder se debería concentrar en manos del Estado. Eso se llama totalitarismo. Y bueno, por otro lado, también debemos hablar de la siguiente característica, ¿no? Los gobiernos fascistas eran gobiernos dictatoriales, donde obviamente se establecía un gobierno en contra de las libertades individuales. No existían derechos individuales dentro de un gobierno de tipo fascista. Además, el gobierno fascista también se caracterizaba por ser un gobierno antidemocrático. ¿Eso qué significa? Que era un gobierno que, por ejemplo, no estaba a favor de unas elecciones, por ejemplo, multipartidistas. ¿Habían elecciones dentro de los países fascistas? Sí, pero esas elecciones eran unipartidistas, o sea que siempre se iba a presentar un candidato por parte del partido fascista. Entonces, esto no garantizaba una democracia, esto no garantizaba, ¿no?, el derecho de las personas de poder elegir quién va a gobernar, al menos entre dos opciones. Y esta característica es la más importante. El fascismo es una ideología antisocialista. El fascismo surge en contra del socialismo, en oposición al socialismo. Frente al avance de este nuevo pensamiento socialista, surgió el fascismo. Ahora, el fascismo también es una ideología que promueve el imperialismo. Es decir, los países fascistas como Italia, ¿no?, Alemania y Japón van a terminar promoviendo sobre todo el control de territorios, el control sobre colonias, ¿no? A eso podemos denominar como imperialista. Y bueno, por otro lado también, el fascismo se caracterizaba por tener líderes bastante carismáticos, es decir, estos líderes, por ejemplo, representaban no solamente al partido fascista, sino a todos los habitantes, ¿no?, de este estado fascista. Por ejemplo, tenemos el partido nazi en Alemania, ¿sí?, o el partido fascista italiano en Italia, e incluso el fascismo se expandió a otro país. El fascismo se expandió a España. En España, un personaje llamado Francisco Franco terminó siendo el principal impulsor del fascismo. Ahí está. Y bueno, por otro lado, también podemos señalar que el fascismo impulsó el caudillismo, claro, la búsqueda de un líder, ¿no?, de un guía. El fascismo además se caracterizó por ser chauvinista. ¿Eso qué significa? Por ser ultranacionalista. Por eso se dicen que es una ideología de ultraderecha. Y bueno, aquí tenemos justamente una pregunta donde nos dice, ¿no?, marca la secuencia cronológica correcta de los hechos o los siguientes hechos posteriores al inicio de la Primera Guerra Mundial. O sea, si la Primera Guerra Mundial, a ver, se va a desarrollar entre 1914 y 1919,
¿Qué es lo que nos pide? Es ordenar de forma cronológica los hechos. El crack de 29 se produce en 1929. Y, por ejemplo, la Revolución Rusa se inició en 1917. Ujú. Estamos hablando de la Revolución Rusa que va a dirigir primero, en el mes de febrero, Alexander Kerensky con los mencheviques, y en el mes de octubre, Lenin con apoyo de los bolcheviques. Bueno, la Guerra Civil Española es un enfrentamiento que se fue desarrollando entre 1936 y 1939. Y el ascenso al fascismo, muy bien, Cerrato, muy bien. El ascenso al fascismo se dio en 1922. Profe, ¿cómo? El fascismo surge en Italia, por lo tanto, el hecho que generó que el fascismo se convierta en la forma de gobierno español fue la llamada Guerra Civil Española, ¿no? Y por eso, bueno, el ascenso al fascismo se dio en 1922 con la marcha a Roma hecha por Mussolini. Entonces aquí la respuesta sería B, D, B, D, A. Muy bien, a ver, vamos a ver por aquí, B, D, A. La C es la respuesta, ¿no? Claro, claro, claro. La Guerra Civil Española inicia en el 36 hasta el 39. El fascismo asciende al gobierno, en el caso de Italia, en el año 22. Por eso aquí la respuesta sería la alternativa C. ¿Ya? Por eso la respuesta sería la C. Ahora, tenemos también la pregunta número 3. La pregunta 3 nos dice, ¿qué hechos se relacionan a las causas de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial es un enfrentamiento bastante amplio, ¿no? Donde hay mucho que, obviamente, eh, analizar, revisar. Obviamente, la Segunda Guerra Mundial tiene ciertos motivos de interés. Por ejemplo, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, primero tenemos que analizar cuáles son las causas. Una de las primeras causas viene a ser la rivalidad existente entre las potencias del mundo por el control de colonias. Sí, la rivalidad existente entre las diversas potencias del mundo por el control de colonias. Eso se llama afán imperialista, sobre todo. Claro, a eso también se le conoce como el afán imperialista. Ujú. Y aquí sobre todo destaca una potencia. Hay un país que es el que sobre todo impulsa, ¿no?, esta política de expansión imperialista, ¿no?, y desea controlar el mundo. Ujú. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama ese, ese país? Alemania, pues. Y los alemanes justamente buscan justificar su expansionismo a través de la idea de la conquista al espacio vital. Es decir, que Alemania, es necesario que Alemania conquiste territorios, ujú, claves para el progreso y el desarrollo del pueblo alemán. Esa idea de la conquista del espacio vital es fundamental para poder entender el interés o el afán que tienen los países del mundo y sobre todo Alemania para poder iniciar este conflicto. Entonces, nos preguntan ahí cuál es el principal impulsor de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta es alemán. Ahora, otra causa podría ser la disputa o la diferencia que existían entre tres formas distintas de pensar: el capitalismo, ¿no?, el socialismo y el fascismo. Ahora, el capitalismo es aquella ideología que defiende los intereses de la burguesía, ¿no? Obviamente que la burguesía busca, ¿no?, incrementar sus beneficios económicos
reduciendo costos. Y una forma de reducir costos es obviamente reducir o mantener bajos los salarios de los obreros. Ahora, el socialismo, por otro lado, es una ideología que defiende, ¿no?, o busca la defensa, sobre todo de los intereses de los sectores oprimidos, campesinos, ¿no?, obreros, por ejemplo. ¿Está? Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta el fascismo, que ya hemos visto cuáles son sus características. El fascismo es una ideología opuesta al capitalismo extranjero y también es opuesta al socialismo. Entonces, como el fascismo tiene dos enemigos en común, tanto el capitalismo como el socialismo, los países capitalistas se van a unir al país socialista, que es la Unión Soviética, para juntos enfrentar al fascismo, para juntos hacer frente al fascismo. Entonces, a pesar de que el capitalismo y el socialismo son ideologías opuestas, el capitalismo defiende los intereses de la burguesía y el socialismo del obrero, a pesar de sus diferencias, durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvieron como aliados porque tenían un enemigo en común. Ese enemigo en común es el fascismo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, con el fascismo eh, prácticamente eliminado, ¿m? Esto va a generar un nuevo rencor entre el socialismo y el capitalismo. A eso se llamaría después Guerra Fría, pues. Y bueno, para poder entender mejor cómo es que se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial, podemos señalar algunas características. Por ejemplo, la política del UNCLOS. ¿Qué es eso, profe? El UNCLOS es una política militar impulsada por Hitler momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consistía? En invadir con tropas Austria y anexar Austria al Tercer Reich o al Tercer Imperio Alemán. Lo logra. Los austriacos no rechazan la presencia, ¿m? Ellos no rechazan la presencia de los alemanes en su país. ¿M? Ellos mantienen la presencia de los alemanes en su territorio. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Y bueno, por otro lado, también invadieron los alemanes los Sudetes de Checoslovaquia, buscando así conquistar el espacio vital. ¿Por qué? Porque Checoslovaquia o Hitler consideraba, por ejemplo, que en Checoslovaquia el 90% de la población habla alemán. Por lo tanto, esa zona de los Sudetes de Checoslovaquia debe ser territorio anexado a Alemania. Eso es lo que plantea. Y bueno, muy aparte de esto, también consideraba, por ejemplo, Hitler era austriaco de nacimiento y consideraba que los austriacos y los austriacos y los alemanes eh, pertenecían a la misma raza, a la raza aria. Por lo tanto, eran los llamados a gobernar el mundo, ambos. Eso es lo que terminaba sosteniendo Hitler. Bueno, después de la invasión a los Sudetes de Checoslovaquia, esto va a generar la intervención de Francia e Inglaterra. Franceses, ingleses, representantes tanto de Francia como de Inglaterra viajan a la ciudad de Múnich en Alemania para negociar con Hitler lo siguiente. Profe, ellos van a sancionar a Hitler, ¿no?, por su invasión. Recuerden que la Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones, que es un antecedente a la ONU, fue creada tras la Primera Guerra Mundial y se encargaría
de poner fin a cualquier tipo de eventos militares desarrollados en el mundo. Pero, ujú, pero lamentablemente la intervención que ellos van a hacer en Alemania va a ser un fracaso, porque lo que va a hacer el ministro inglés Chamberlain en este tiempo prácticamente va a ser planteado lo siguiente: Hitler, si tú agredes a otro país, nosotros te declaramos abiertamente la guerra. Alemania ya había invadido Checoslovaquia, había invadido Austria y no lo sancionaron, no lo invadieron. O sea, fue una política llamada apaciguamiento. Y esto fue un error, porque al final prácticamente a Hitler lo terminan avisando que está cerca el enfrentamiento con Francia y Alemania, y Hitler obviamente se prepara de mejor manera para llevar a cabo esto. Hitler, si bien es cierto, promete no invadir ningún estado, pero entre sus planes estaba invadir Polonia. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? A pocas semanas de iniciar el conflicto, se firma un tratado, el Tratado Molotov-Ribbentrop, Tratado Molotov-Ribbentrop, entre Alemania y la Unión Soviética. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? ¿Cuál es el acuerdo? Aquí debemos tener mucho cuidado, que estar bastante atentos aquí, porque el acuerdo viene a ser el siguiente. Alemania y la Unión Soviética, ¿sí?, deciden no agredirse militarmente, deciden no invadir, eh, eh, por ejemplo, Alemania que no iba a invadir ni atacar la Unión Soviética y viceversa. Eso es lo que se termina estableciendo ahí. Ese es el Tratado Molotov-Ribbentrop. Aunque secretamente se acordó también la división de Polonia. Claro, secretamente se estableció que ¿Mm? tanto Polonia debería ser dividida por la zona este, por la Unión Soviética, y por la zona oeste, por Alemania. Así que se terminan repartiendo o dividiendo Alemania. Es una idea muy importante que debemos tomar en cuenta aquí. Y bueno, van surgiendo también bloques, ¿no? Aparece, por ejemplo, el bloque fascista o el bloque de los países del eje, ahí está, conformados por Italia, Alemania y Japón. Y el otro frente o el otro grupo son los llamados países aliados. Aquí está Inglaterra, aquí está Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Profe, una pregunta. Justamente el nombre aliados, ¿de dónde deriva? Ah, el nombre aliados es un término utilizado de la Primera Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial. Ahí está. Muy bien. Y aquí justamente tenemos un par de caricaturas, o bueno, una caricatura que nos va mostrando en la firma del Tratado Molotov-Ribbentrop. Aquí se representa a Stalin como la novia y a Hitler como el novio. Eh, Esto está haciendo referencia al tratado de no agresión, ¿no?, al pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop. Claro, y por otro lado podemos también ir señalando algunas otras características especiales, como por ejemplo, podemos decir que tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos le convenía, a ambos les terminaba conveniendo no atacarse. ¿Por qué? Alemania le convenía para poder así enfrentar solamente a sus enemigos en el frente oriental.
Y a la Unión Soviética le convenía para poder ganar más tiempo para armarse militarmente y hacer frente al enemigo alemán que tarde o temprano llegaría. Así es. Bueno, por otro lado, tenemos también que hablar del proceso, ¿no? El conflicto denominado Segunda Guerra Mundial es un conflicto bastante amplio en duración. Se divide en tres etapas, ¿no? Vamos a ver por aquí la primera etapa primero, la primera fase, la llamada ofensiva del eje. Claro, un periodo que se caracteriza sobre todo porque los países del eje, encabezados por Alemania, están agrediéndonos, ¿no? Ahí está. Esta operación, o esta primera operación, ¿no?, establecida es la llamada Operación Blitzkrieg, o también llamada la Operación Relámpago. En esta Operación Blitzkrieg o Relámpago, Alemania pone en práctica un ataque rápido, primero bombardeando territorios de Polonia y luego invadiéndola con su ejército. Esa es la llamada Operación Blitzkrieg o la Operación Relámpago. ¿Qué país fue el primero en ser invadido? Eso es importante, ¿no? El primer país invadido con esta operación fue Polonia. ¿Ya? Polonia invadida por la Alemania. ¿Mm? Y bueno, tras esto, Alemania decide invadir, bombardear algunos otros países, como por ejemplo Dinamarca, Noruega. Luego los alemanes nazis deciden invadir también Luxemburgo, Holanda, Bélgica. Profe, una pregunta. Eh, La invasión que se hace sobre Bélgica, sobre Holanda y Luxemburgo preocupa a los franceses, claro que sí. ¿Por qué? Sabemos muy bien nosotros, ¿no? Y ustedes deben recordar esto, por favor. Alemania está aquí. Francia es un país limítrofe con Alemania. Ahora, recuerden que también en el norte hay pequeños estados, como Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Entonces, Alemania en la Primera Guerra Mundial había invadido Bélgica para poder pasar y ocupar, para poder ocupar el territorio de Bélgica, o mejor dicho, el territorio de Francia, cruzando Bélgica. Eso fue en la Primera Guerra Mundial. En este conflicto, los alemanes invaden Bélgica, Holanda, Luxemburgo para hacerle creer a los soviéticos que está pasando lo mismo. Los soviéticos estaban, por un lado, invadiendo Polonia, sellando el pacto de no agresión, invadían Polonia por la zona este. Los alemanes deciden invadir Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Los franceses no se dan cuenta que los alemanes en realidad no están buscando invadir territorio por la parte, por ejemplo, alta, sino una segunda línea de ataque. Los alemanes hacen su aparición por el límite geográfico entre Alemania y Francia. Así es. Entonces, Francia fue rápidamente ocupada por los alemanes. En pocas semanas, Francia opta por la rendición. Hay una gran cantidad de soldados, ¿no?, de tropas británicas que llegaron a auxiliar a los ingleses y que lamentablemente habían sido cercados, ¿no?, por los alemanes. Esto va a traer consigo, ¿no?, la llamada Operación Dínamo. La Operación Dínamo es una operación de rescate. La zona del norte de Francia, ocupada por los alemanes, era un territorio donde los grupos alemanes militares estaban cercando a sus amigos. Así que se produce la Operación Dínamo o el Milagro de Dunkerque, ¿no?, con una gran cantidad de botes, salvavidas, ¿no?, y embarcaciones tratan de migrar la población. Así es.
Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta de que una vez que Francia sea duramente golpeada por los alemanes, Francia optará por realizar acuerdos de paz. Pero bueno, una vez que Francia fue golpeada, los alemanes plantean también invadir Gran Bretaña, invadir Inglaterra, claro, y una operación incluso militar para esto, la Operación León Marino. Está en la Operación León Marino. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta qué es lo que ocurre en el frente del Mediterráneo. ¿Qué es el frente del Mediterráneo? Es aquel escenario bélico que se va a librar en la zona sur, el sur de Europa y el norte de África. Por ejemplo, una de las políticas que se llevó a cabo fue la invasión a Yugoslavia y después la operación a Egipto. Ahí tenemos una pequeña, ¿no? Una pequeña discrepancia porque la invasión, la invasión que se va a realizar en la zona de Egipto fue para simplemente desbloquear el paso comercial, ¿no? por el llamado, por el llamado Canal de Suez. Pero bueno, hay que tomar en cuenta aquí lo siguiente. Yugoslavia invadida, Grecia también fue invadida, Egipto también fue ocupada por los nazis. Pero por otro lado también tenemos el llamado Frente Oriental. En el Frente Oriental destaca la participación sobre todo de la Operación Barbarroja, una operación desarrollada entre junio y diciembre del año 41. Esta operación, por ejemplo, consistió en Alemania llevaría tropas a invadir la Unión Soviética. Ahí está. Esa es la llamada Operación Barbarroja. Hay un general llamado Paulus quien va dirigiendo esta operación. Se llega a tomar el control de la ciudad de Kiev, la actual capital de Ucrania. Además de esto, se logró tomar el control de la ciudad de Leningrado, pero el objetivo era Moscú. Bueno, por otro lado, debemos también ver el escenario del conflicto en el llamado Frente del Pacífico. Profe, Frente del Pacífico, sí, vamos a ver el Frente del Pacífico. ¿Qué es lo que ocurre en el Pacífico? Japón iniciaba políticas de expansión militar. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que Japón se va expandiendo, conquistando islas como Okinawa, Iwo Jima, ¿no? También llega a invadir, por ejemplo, la península coreana, invade también China. ¿Mm? Y en invadir China, Estados Unidos sobre todo, presiona a los japoneses para marcharse de los puertos chinos. Al final Japón no acepta la retirada de tropas y esto va a generar que los japoneses terminen bombardeando una base militar norteamericana en Hawái llamada Pearl Harbor. Este hecho marcó el inicio de la participación de los Estados Unidos en esta Segunda Guerra Mundial. Claro, este hecho va a ser considerado como el pretexto indicado para llevar a cabo la llamada Operación Z. Así se denominó a este bombardeo a Pearl Harbor impuesto por los japoneses. ¿Sí es? Y bueno, por aquí podemos señalar también lo siguiente. Miren la pregunta número 3 dice,
¿Qué hechos se relacionan a las causas de la Segunda Guerra Mundial? A ver, ¿qué marcamos aquí? La paz de Saint-Germain, esto termina siendo firmado a raíz de la Primera Guerra Mundial, es un tratado de paz con Austria, ¿no es eso? La formación de Yugoslavia, si bien es cierto, se crea esto después de la Primera Guerra Mundial, eh, no es un hecho. Y bueno, debemos tener en cuenta nosotros también aquí la política de apaciguamiento, sí, ¿no? Claro, verdadero. El inicio de la conquista del espacio vital también es la justificación para el expansionismo alemán, claro, creo que sí. Muy bien, entonces la respuesta aquí sería 3 y 4, ¿no? Muy bien, ahí está. Justamente esta es la imagen, ¿no? El bombardeo a Pearl Harbor. Ahí está. La respuesta es la I. Pero recuerda que con el ingreso de Estados Unidos de América, la balanza se inclina a favor de los países aliados. En el frente del Pacífico, los norteamericanos lograron vencer a los japoneses en tres grandes batallas: Mar de Coral, Midway y Guadalcanal. Al final se logró, obviamente, su captura. Y bueno, en el frente del Mediterráneo, las tropas nazis que habían invadido Egipto fueron desocupadas. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que en el frente oriental, la Unión Soviética terminó siendo derrotada. La Unión Soviética fue derrotada por las tropas alemanas en varias batallas, hasta que llegó la batalla de Stalingrado. Para ese momento, habían factores que sumaban ventaja a los soviéticos. Por ejemplo, la táctica de la tierra quemada, ¿m? Dejar sin abastecimiento de alimentos, por ejemplo. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta que la batalla de Stalingrado, que es considerada la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, va a permitir, va a permitir la victoria de la Unión Soviética. No solamente táctica de tierra quemada o tierra arrasada, sino también hay un factor sumamente importante aquí: el general invierno. El invierno soviético se adelantó en ese tiempo. Y si a eso le sumamos la valentía del pueblo soviético de expulsar. Muy bien, profe, una pregunta. Y después de la batalla de Stalingrado, bueno, esta batalla cambia el curso de la Segunda Guerra Mundial, porque los soviéticos después de esto expulsarán a los alemanes de su territorio y pasarán a ocupar Polonia. Después de esto, van a dirigirse a invadir Alemania, ¿no? Este es el avance de los soviéticos en esto. Muy bien, sigamos avanzando. Tenemos por aquí la pregunta número 2, que hace relación a la Segunda Guerra Mundial. Nos dice: establezca la relación cronológica de acontecimientos del proceso de la Segunda Guerra Mundial. A ver, primero se produce la invasión sobre Francia. Esto es lo primero. Entonces, primero va la C. Luego se produce la batalla de Hiroshima. A ver. Luego se produce la conferencia de Yalta. Eso es casi al fin de la Segunda Guerra Mundial. En Yalta se reúnen los tres grandes. Ahora, ¿quiénes son los tres grandes? Winston Churchill, primer ministro inglés; Joseph Stalin, de la Unión Soviética; y Nikita Khrushchev. Muy bien.
Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Ujú. Fácil, ¿verdad? Muy bien. La respuesta sería la C, ¿no? A ver, la B, ¿no? Ujú. A ver, C, B. Ujú. Ah, la E, muy bien, excelente. Claro, la respuesta sería la E, la 2. Muy bien. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo empezaría a vivir un nuevo periodo, una nueva época. A esa época se le conoce con el nombre de la Guerra Fría. La Guerra Fría es un periodo que abarca de 1945 hasta 1991. No te olvides. Ujú. Y bueno, debemos señalar, por ejemplo, que este es un periodo ubicado eh, entre el 45 y el 40 y el 91. Es una etapa donde no hay enfrentamientos directos entre estas dos superpotencias que fueron las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de la Unión Soviética y Estados Unidos, pero se va a caracterizar por una gran presencia de enfrentamientos. Va a haber una gran cantidad de enfrentamientos ahí. Pero enfrentamientos armados directos, no, enfrentamientos en o competencias en aspectos de deporte, ciencia, política, economía, y en el plano militar hubo enfrentamientos indirectos, más no directos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, terminó, Estados Unidos terminó apoyando, por ejemplo, ¿no? A Corea del Sur, la Unión Soviética hace lo propio apoyando a Corea del Norte. Ese es un enfrentamiento tipo. La Guerra Fría va a tener una serie de enfrentamientos tipos. La primera, clave, es la Guerra de Corea, por ejemplo. Ahora, muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué hecho marca? Bueno, por otro lado, recuerden que en Yalta se planeó dividir Alemania. Alemania iba a ser dividida en, ¿Mm? Alemania iba a ser dividida en cuatro partes, no se olviden. Claro, una parte para el control de Inglaterra, otra zona para el control de Francia, otra zona para el control soviético y otra para el control norteamericano. Ahí está. Pero todavía en Yalta no se divide. Yalta solo se planea dividir Alemania, ¿no? Y se sostiene que tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, se buscaría, ¿no? Llevar a cabo esto. Está muy bien. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que aquí están los personajes reunidos, ¿no? En Yalta. No se olviden los tres grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin. Ahora, hay que señalar algunas características, por ejemplo, de la Guerra Fría. La Guerra Fría es un periodo de gran rivalidad que va a existir entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Una gran rivalidad, por ejemplo, económica. Por ejemplo, profe, una pregunta. ¿Capitalismo contra socialismo? Sí, a ese enfrentamiento entre el capitalismo y el socialismo se le conoce también como el mundo bipolar. ¿Mm? El mundo bipolar. Van a ver en el planeta, durante esos años, países que van a aceptar el socialismo como modelo económico. Profe, una pregunta. ¿Y hay una política que impulsó a Estados Unidos aquí? Sí, la llamada doctrina Truman. La doctrina Truman es una política norteamericana que consiste en frenar el avance o la expansión del socialismo en el mundo. Sí, si el principal objetivo de la Unión Soviética durante la Guerra Fría fue expandir el socialismo, el principal objetivo de Estados Unidos mediante la doctrina Truman
es evitar que el socialismo se expanda. ¿Ya? Evitar que el socialismo se expanda, no te olvides. Bueno, por otro lado, también se impulsó el macartismo. ¿Qué es eso, profe? La denominada cacería de brujas. El llamado macartismo o la cacería de brujas. Profe, ¿qué cosa es esto de la cacería de brujas? Recuerda aquí en la política, miren, la política es la siguiente. La Unión Soviética podía llevar a cabo, ¿no? Tal vez la expansión de su ideología en el mundo, pero también trataría de investigar a través de, por ejemplo, espías, la política norteamericana. Entonces, lo que Estados Unidos trataba era de encontrar este sistema de espionaje. Entonces, Estados Unidos va a impulsar la cacería de brujas buscando, sobre todo, dar con la ubicación de aquellas personas infiltradas por la Unión Soviética dentro de Estados Unidos. Ahora, una de las cosas bien importantes que debemos tomar en cuenta aquí, por ejemplo, sería que una vez que Estados Unidos ubicaba que dentro de Estados Unidos había espías, por ejemplo, soviéticos, los terminaba desapareciendo. Esa es la cacería de brujas o el macartismo. Es una política represiva en contra de los enemigos. Bueno, por otro lado, debemos también tomar en consideración la primera crisis que se produce durante la Guerra Fría, es la crisis de Berlín. Claro, la ciudad de Berlín, y no solamente Berlín, sino el país entero, el país de Alemania, van a ser divididos, pasan a ser divididos. En la conferencia de Potsdam se establece esto, la división de Alemania, ¿sí?, en 4 zonas. Una zona para control soviético, una zona para control norteamericano, una zona para control inglés y otra zona para control francés. Y bueno, una vez que Berlín y Alemania fue dividido, de las 4 zonas en las que se dividió Alemania, las zonas de influencia inglesa y francesa con el tiempo pasaron al control de los Estados Unidos. Así que a partir de ese momento se habla únicamente de 2 alemanes. Y bueno, por otro lado, miren este cuadrito que es importante. En este cuadrito se resumen, ¿no?, algunas ideas de la Guerra Fría. Por ejemplo, una de las ideas que se termina resumiendo aquí es cómo el mundo se encontraba dividido en países que apoyaban, ¿no?, el socialismo soviético, países prosoviéticos, y un grupo de países que terminaban, por ejemplo, apoyando la política socialista de la Unión Soviética. Ahí está. Miren, hay también que señalar que hay planes de ayuda económica. Hay planes de ayuda económica que se van a terminar llevando a cabo aquí. Por ejemplo, uno de esos planes es el Plan Marshall. ¿En qué consiste el Plan Marshall? Un conjunto de préstamos. ¿m? Son un conjunto de préstamos que va a realizar Estados Unidos a favor de los países de Europa Occidental. Pero fue una pregunta, ¿y para qué les prestaba dinero Estados Unidos a los países de Europa Occidental? Para que estos países se recuperen después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se recuperaban, estos países pasarían a ser aliados de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Aliados, profe, sí, aliados, ¿no?, durante la Guerra Fría. Y bueno, también, por ejemplo, la Unión Soviética hizo lo mismo. Llevó a cabo el Plan Molotov. Y profe, una pregunta.
¿Qué pasaba si el socialismo, la Unión Soviética lo buscaba expandir por la zona este, hacia Oriente, hacia el lejano Oriente? Y podía darse, claro que sí. Entonces, para eso eh, lo que hizo Estados Unidos es buscar un aliado en la zona asiática. Y el aliado perfecto ahí era Japón. Por eso es que hay un plan de ayuda económica de Estados Unidos para Japón, para la reconstrucción, la recuperación japonesa. Es el llamado Plan Dodge. ¿Ya? Importante, el Plan Dodge. Ahora, por otro lado, y hay que tener mucho cuidado aquí, también se van a formar alianzas militares. Por ejemplo, Estados Unidos terminó creando la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, una organización militar que terminó, durante la Guerra Fría terminó buscando sobre todo hacer frente a la intervención militar de la Unión Soviética en los países de Europa Occidental y frenar así la expansión del socialismo. Lo mismo pasó con la Unión Soviética. Claro, ahí está el Pacto de Varsovia. No se olviden, el llamado Pacto de Varsovia. ¿Qué es esto? No se olviden, no es otra cosa que una política, uh, una política militar, una alianza militar llevada a cabo por la Unión Soviética y sus países aliados durante el contexto de la Guerra Fría. Y bueno, por otro lado, también el sistema de espionaje fue muy importante durante la Guerra Fría. Por eso tenemos a la CIA de Estados Unidos, que es la central de inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia, que trabajaba junto al FBI para poder eh, intentar encontrar información sobre la Unión Soviética y sus países aliados. Profe, una pregunta. ¿Y también la Unión Soviética impulsaba políticas de alianzas? Claro, habían alianzas militares ¿m? Que la Unión Soviética llevaba a cabo. Por ejemplo, el Pacto de Varsovia, pero también había un sistema de espionaje. La KGB, el Comité de Seguridad de Estado, recuerden, ¿m? Era el sistema de espionaje o la institución de espionaje que tenía a su cargo la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Bueno, por otro lado, podemos también resolver estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ya está en la número 2, la pregunta número 4 dice, la Guerra Fría se caracterizó por, en este caso, eh, que podemos marcar aquí. ¿Mm? Podemos marcar la C, pues. Claro, el gran antagonismo, ¿verdad? El gran antagonismo que tenía o que generaba tanto Estados Unidos como también la Unión Soviética. Ahí está, la C. Muy bien, importante eso. Está. Bueno, podemos también cambiar. Vamos a la pregunta número 5. La pregunta 5 se relaciona a la Revolución China, que es un evento que se produce durante la Guerra Fría, es un proceso que se lleva a cabo durante la Guerra Fría. La Revolución China viene a ser un proceso de cambios económicos, sociales y políticos desarrollados en este país asiático, ¿sí? Sobre todo debido a el atraso feudal en aspecto económico. Hay una causa muy importante que es el atraso feudal, es decir, van a haber, va a haber mucha dependencia de la economía china, sobre todo a la actividad agrícola. ¿Sí? Ese es el llamado atraso feudal. Y bueno, por otro lado, podemos también ir señalando
¿Mm? Eh, la dependencia económica que existía por parte del gobierno chino al capital extranjero. Sobre todo los chinos dependían económicamente del capital británico, del capital inglés. ¿Mm? Entonces a eso también podemos llamarlo como el imperialismo extranjero, claro. China era dependiente económicamente, ¿no?, a la economía extranjera, la economía británica. ¿Mm? Y bueno, cuando hablamos de aspectos sociales, recuerden que la sociedad china se encontraba totalmente diferenciada. Había una clase dominante y una clase dominada. En la clase dominante estaba conformada por el emperador Puyi. Ujú. También estaban ahí los señores feudales. Dentro de la clase dominante también encontramos al sector de la burguesía nacional, la burguesía extranjera y la burguesía nacional. Los dos sectores estaban aquí dentro de la clase dominante. Ahora, por otro lado, podemos también nosotros referirnos a lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado aquí. ¿Mm? Podemos señalar, por ejemplo, que en el aspecto político, China tenía un gobierno absolutista en manos de una familia, la familia Puyi. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta eso, claro que sí. Es importante darnos cuenta de que este gobierno no terminaba generando libertades a favor de las personas, no había derechos en la población, y esto condujo al inicio de un proceso revolucionario en China. Ahora, por otro lado, podemos también ir viendo las fases de la revolución. Hay dos fases, la fase nacionalista que inicia en el año de 1900, la fase nacionalista que inicia en el año de 1911 y que va a tener como extensión o como duración, uh-huh, hasta el año de 1949. El líder de esta fase nacionalista va a ser Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, ¿mm?, es un personaje bastante importante, ya que él permite la fundación del Partido Nacionalista Chino, o también llamado el Kuomintang, Partido Nacionalista Chino, o también denominado como el Kuomintang. ¿Ah? No hay que olvidarnos de esto. Con la fundación de ese partido, Sun trató de hacer frente al gobierno absolutista imperante en ese tiempo dentro de China. Así que enfrentó a este líder, uh-huh, terminó enfrentando a este líder, y bueno, no solamente termina enfrentando a este líder militar, sino también hace frente a lo siguiente. Él termina haciendo frente a los señores feudales del norte de China. Si bien es cierto, acaba primero con el emperador, acaba con la dinastía china, luego hace frente, luego él hace frente a la burguesía extranjera, a los señores feudales. ¿Mm? Bueno, hay que tomar en consideración, por ejemplo, aquí un punto muy importante. El gobierno chino, el gobierno chino, ya establecido por Sun Yat-sen, dejaron de ser ellos un imperio y pasaron a convertirse en una república.
Dejaron de ser un imperio y pasaron a convertirse en una república. Ahora, esa república de tendencia nacionalista contó con el apoyo, el financiamiento de la Unión Soviética en un comienzo. Ahora, muchos de ustedes de repente se están poniendo a pensar, ¿no? ¿Por qué la Unión Soviética los apoya? La Unión Soviética apoyó con armas, ¿no? Con tecnología, sobre todo militar, a China solamente con la condición de que el gobierno chino permita la fundación de un partido de tendencia comunista en China. Y así es como se terminó dando, eh, así como se terminó creando el Partido Comunista Chino o el PSC, también llamado Kuomintang, con sus iniciales en inglés. Es importante tomar en cuenta esto porque la creación de un partido, uh-huh, la creación de un partido comunista simbolizaba que en el futuro, ese partido podría llegar al gobierno chino. Entonces es como sembrar, ¿no? Poner una semilla que más tarde daría fruto. ¿Verdad? Lo que quería la Unión Soviética con esto es que se termine uh-huh, permitiendo la llegada al poder de un grupo comunista con el tiempo. Y así fue. Entonces Sun Yat-sen llevó una muy buena relación diplomática, llevaron una muy buena relación diplomática con la Unión Soviética. Lamentablemente, a la muerte de Sun Yat-sen, el mando del Partido Nacionalista Chino y también del gobierno quedó en manos de otro hombre, un hombre llamado Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, aquí está, él inició la persecución en contra de los comunistas. Se inicia la persecución en contra de los comunistas y eso va a traer consigo algunos problemas. Por ejemplo, una de las medidas que se termina adoptando durante este tiempo es la larga marcha. ¿Pero qué cosa es eso? La huida de los comunistas que iban a ser perseguidos y masacrados en el sur, terminan siendo ellos los que realizan la marcha, la larga marcha, huyendo hacia el norte. Al mando de Mao Zedong, logran escapar, logran escapar eh, de esta persecución, de esta represión. Una vez en el norte, los miembros del Partido Comunista, al mando de Mao Zedong, su líder, logran captar el apoyo del campesinado. Los campesinos se unen a los comunistas y formando una serie de guerrillas, deciden marchar hacia la zona del sur para dar inicio a la guerra civil. Y así empieza la lucha entre nacionalistas y comunistas. Lamentablemente esa guerra civil llegó a su fin, o mejor dicho, se estableció una pequeña tregua entre ambos grupos debido a la invasión de los japoneses a China en el año 37. Los japoneses van a quedarse hasta este año, hasta el año 45. Recién en el año 45, después del lanzamiento de bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, los chinos van a tener la suficiente, ¿no? Se puede decir, la circunstancia perfecta para expulsar a los chinos, a los japoneses de su país. Una vez expulsados, Mao Zedong y Chiang Kai-shek, líderes tanto comunistas como nacionalistas, deciden enfrentarse nuevamente. Se retoma así la guerra civil entre ambos grupos. Y en el año 49, la guerra civil termina con la victoria de Mao sobre los nacionalistas, quienes son expulsados a la isla de Formosa, actual Taiwán. Y Mao es el que impulsa la fase comunista de la revolución. Y aquí vemos a Mao, bastante joven, dirigiendo el Partido Comunista, y aquí lo vemos ya varios años después, junto a Stalin. Lo que pasa es que China va a invitar el desarrollo económico de la Unión Soviética en ese tiempo. Se va a tratar de imitar mucho, por ejemplo, la reforma agraria. Mao también va a impulsar campañas de alfabetización. Y hay otro hecho que también es simbólico aquí, que es importante señalar. ¿No? Se va a terminar optando por
establecer planes quinquenales, planes económicos que tenían una duración de 5 años. Cada 5 años se estableció un nuevo plan quinquenal, ¿sí? Esto es importantísimo, hay que tomarlo en cuenta. Entonces se llevó a cabo el primer plan quinquenal. Esta fue una pregunta, ¿y en qué se basaba el primer plan quinquenal? El primer plan quinquenal se basaba sobre todo en la industria pesada. Lograr, ¿no?, el establecimiento de una industria pesada petroquímica, una industria metalúrgica, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se terminaba impulsando aquí. Y el segundo plan quinquenal, llamado también el Gran Salto Adelante, en ese segundo plan quinquenal, China lo que va a buscar sobre todo es el desarrollo de la agricultura. Va a buscar repotenciar la producción agrícola. Ya, eso es importantísimo. Y bueno, por otro lado, también Mao impulsa la revolución cultural. ¿Qué cosa es esto? La revolución cultural establecida por Mao era una política represiva que el gobierno chino tomaba en contra de aquellos miembros del Partido Comunista Chino que no aceptaban, ujú, que no aceptaban eliminar pensamientos individualistas o pensamientos burgueses, como ellos llamaban, ¿no? Las personas deberían pensar en el colectivo, no en sí mismas, porque pensar en sí mismas era pensar de forma capitalista. Por eso Mao, para tratar de purgar todo ese tipo de mentalidad capitalista dentro de los miembros del Partido Comunista Chino, llevó a cabo la revolución cultural, una política prácticamente de lavado de mente, porque les obligaban a los miembros del PSC a formarse bajo la ideología comunista en las escuelas 7 de mayo, dar lectura y aprender los libros rojos que tienen es la base. Estos libros tienen la base ideológica del pensamiento de Mao Zedong. Bueno, al final, en el año 76 termina todo este proceso revolucionario con la muerte de Mao. Mao muere en el 76 y quien asume el gobierno chino fue Deng Xiaoping. Deng Xiaoping llevaría a cabo medidas de corte capitalistas, ¿no? Y así termina, con el ascenso de Deng Xiaoping al poder, termina la fase comunista de la Revolución China. Entonces aquí nos piden ordenar, ¿no?, cronológicamente. Bueno, primero está la fundación de la República Popular China. A ver, por aquí tenemos primero la organización del Partido Nacionalista, el Kuomintang. Luego eh, tenemos por ahí la aplicación del plan denominado Gran Salto Adelante, ¿no? Estamos hablando del segundo plan quinquenal, no se olvide. Y luego viene la Revolución Cultural eh, y la fundación de la República Popular China. No, a ver, vamos. Primero se organiza el partido, luego se funda la República, luego se produce el segundo plan quinquenal y luego la Revolución Cultural. Ese es el orden. Entonces vamos 3, 4, 3, 4, 1, 2, ¿verdad? Ahí está, la respuesta es la E, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos también otro proceso revolucionario aquí durante la Guerra Fría, la llamada Revolución Cubana. Ujú. Pero antes debemos recordar que el armisticio de Panmunjom, es un tratado que puso fin a la guerra de Corea. Corea del Norte y Corea del Sur se enfrentaron en el marco de la Guerra Fría. Corea del Norte apoyado por la Unión Soviética y Corea del Sur apoyado por los Estados Unidos. El conflicto en Corea termina con el armisticio de Panmunjom, que establece que ambas Coreas iban a mantenerse separados por el paralelo de 38 grados, ¿no? El sur mantendría su gobierno capitalista y el norte mantendría su gobierno comunista. Ahora, ya analizando la Revolución Cubana, podemos decir que las causas que generaron este proceso de cambios en Cuba fue el atraso económico también que venía teniendo Cuba. Era un país que todavía dependía de la agricultura como principal actividad económica y era muy dependiente al capital norteamericano. Estados Unidos prácticamente controlaba la economía de Cuba. Estados Unidos se terminaba llevando una gran cantidad de minas de carbón, la producción de la caña de azúcar también,
a un precio prácticamente de regalo. En Cuba existía una gran desigualdad social, la calidad de vida de las personas era muy baja y algo muy importante aquí, algo muy importante viene a ser lo siguiente: había un bajo nivel de educación, y una explotación masiva, sobre todo de los campesinos cubanos en las plantaciones de caña de azúcar. Los obreros de Cuba también tenían problemas, ¿no? Un trabajo, por ejemplo, bastante largo, de más de 12 horas diarias de trabajo. Eso generaba, ¿no?, un escenario para la revolución. Profe, y el gobierno no hacía nada a favor de la población. El gobierno que existía en Cuba eran una serie de gobernantes, habían llegado al poder, pero todos estos gobernantes eran pro-norteamericanos, o sea, eran prácticamente, ¿no?, gobiernos militares establecidos para defender los intereses de Estados Unidos en la isla de Cuba. El último dictador fue Fulgencio Batista, por ejemplo. Este gobernante, este militar cubano, pro-norteamericano, va a dejar el gobierno, va a ser derrocado por la revolución. Para eso debemos ver el inicio de la revolución. La revolución se inicia en 1953, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana, al mando de Fidel Castro, intentan tomar por asalto el cuartel Moncada. Esto fracasa, los terminan arrestando, a Castro lo terminan llevando a prisión, igual que a su hermano Raúl. Luego son extraditados hasta México. En México logran liberarse y una vez libres, deciden organizarse para regresar a Cuba y acabar con ese gobierno, ¿no?, militar pro-norteamericano. En México conocen a un médico argentino llamado Ernesto El Che Guevara, quien se une a su movimiento y forman así el M26, el Movimiento 26 de Julio. Deciden, 3 años después del hecho ocurrido en el asalto a Moncada, deciden regresar a Cuba en el yate Gravna. Lamentablemente, las fuerzas de Fulgencio Batista conocían, ¿no?, el accionar de los miembros del M26, los terminan sorprendiendo a punta de fusil y no les queda a estos otra cosa que huir. Escapan a la zona montañosa de Cuba. Esa región montañosa se le conoce como Sierra Maestra. No te vayas a olvidar, Sierra Maestra. Y bueno, ahí es donde ellos se van a preparar y van a también preparar al campesinado cubano, que se va a unir a estos líderes revolucionarios para poder derrocar así a Fulgencio Batista, este dictador pro-norteamericano que se encontraba en La Habana. Con el tiempo también van a lograr captar el apoyo de los obreros formando el FONO, el Frente Obrero Nacional Único. En el año 59, Castro con sus tropas toman el poder, destituyendo a Batista, quien huye a Santo Domingo. Manuel Urrutia asume la presidencia por unos meses, hasta que después, en el año 1960, recién Fidel asume la presidencia de Cuba. Tuvo en un primer lugar un gobierno nacionalista. Terminó nacionalizando, por ejemplo, las empresas, nacionaliza la industria, nacionaliza también los medios de comunicación, el transporte, ¿no? Es una política nacionalista la que va a llevar a cabo Fidel Castro. Y esto obviamente no le va a gustar a muchos cubanos, quienes van a perder sus empresas, sus haciendas. El gobierno les va a quitar todo esto, así que ellos van a optar por huir. Muchos de ellos se van a refugiar a Estados Unidos. Allá en Miami, el gobierno del presidente Kennedy los va a financiar para que ellos se preparen, reciban preparación y adiestramiento militar para que tiempo después regresen a la isla de Cuba y destituyan a Fidel Castro del poder. A esa operación, ¿no?, norteamericana, donde prepararon militarmente a cubanos para sacar del poder a Castro, se le conoce como la Operación Pluto. La Operación Pluto. Al final, la Operación Pluto, que consistía en desembarcar en la playa de Cochinos, en la bahía de Girón,
allá en Cuba, va a ser un total fracaso. Esto va a convertirse en un total fracaso, ya que las fuerzas de Castro terminan haciendo frente a estos contrarrevolucionarios y los terminan venciendo. Así es. Bueno, por otro lado, también podemos ir señalando nosotros esta otra característica, el gobierno socialista. Castro decide optar por llevar a cabo un gobierno socialista a raíz de la visita que se genera en Cuba de parte del líder soviético Nikita Khrushchev. Khrushchev llega a Cuba para negociar la compra de azúcar al gobierno de Castro, y además de esto, Castro adopta el acercamiento al bloque socialista. Esto obviamente no termina generando un malestar en los Estados Unidos, quienes deciden bloquear a Cuba, realizar un bloqueo a Cuba. Además, deciden incluso expulsar a Cuba de la OEA. Es más, el gobierno de Kennedy impulsó también la política de Alianza para el Progreso, es decir, una política a través del cual Estados Unidos brindaba apoyo económico a los países de América Latina para impulsar en estos países reforma agraria, industrialización, y se evite así que algún país de América Latina, se evite así que algún país de América Latina eh, adopte un gobierno socialista. Por lo tanto, aquí en la pregunta número 7 nos dice la influencia de la Revolución Cubana en el surgimiento de guerrillas durante los años 60 en América Latina generó como respuesta de Estados Unidos la llamada Alianza para el Progreso, ¿no? Es decir, un proceso de financiamiento a los gobiernos de América Latina para que impulsen reforma agraria e industrialización y se evite y se evite así que los gobiernos de América Latina adopten un gobierno socialista. Bueno, y por aquí tenemos las últimas preguntas, la desintegración de la Unión Soviética en el 91. Eh, a ver, el gobierno de Mikhail Gorbachev, el último jefe de Estado de la Unión Soviética, antes de su desintegración, Gorbachev, para poder sacar a la Unión Soviética de la crisis económica que se vivía, impulsó dos reformas. La perestroika, que es una reforma de corte económica, significa también reestructuración económica, es decir, impulsar medidas liberales, esto por presión sobre todo del Fondo Monetario Internacional, eh, que estaban obviamente detrás del Fondo Monetario. Se encontraba el gobierno de Estados Unidos y el gobierno inglés a cargo de la primera ministra Margaret Thatcher, presionaban a la Unión Soviética y a Gorbachev de, oye, ¿quieres préstamos? Para salir de la crisis te prestamos dinero, pero eso sí, adopta medidas liberales. ¿Qué medidas liberales? Privatización de empresas. ¿Qué más? Elimina el control de precios. Flexibilización laboral, es decir, las empresas puedan establecer contratos, ¿no? Ya no anuales, sino contratos de trabajo, ¿no? De tipo semestrales o por 3 meses. Esto facilitaba, por ejemplo, a las empresas poder renovar personal y evitar el pago, por ejemplo, ¿no? De ciertos, por ejemplo, ciertos derechos laborales. Entonces, todo eso es importante. Todo eso va a ser importante. Pero hubo críticas, claro, porque eran medidas capitalistas las que terminaba estableciendo el gobierno de Gorbachev. Frente a esto, Gorbachev, para evitar que las personas terminen cuestionando más el socialismo o el gobierno soviético, que se caracterizaba por ser un gobierno duro y dictatorial, ¿qué es lo que decide hacer? Establecer el glasnost, es decir, impulsar la transparencia política. Impulsar transparencia política, es decir, eh, permitir la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de opinión dentro de la Unión Soviética. Al final, como el gobierno había decretado libertad de opinión, libertad de expresión, las personas eran libres de qué? De cuestionar al gobierno. Se impulsó, por ejemplo, la creación de revistas, ¿no? La creación incluso de canciones, poemas, ¿no? Y publicaciones en los diarios en contra de las reformas de Gorbachev. Y bueno, también fue un fracaso porque en 1986 se dio el desastre nuclear de Chernóbil,
un desastre nuclear que debido a la libertad de prensa que existía, se terminó difundiendo. Si Gorbachov no hubiera impulsado el Glasnost, este desastre nuclear no se hubiera conocido en el mundo, solamente lo hubiera sabido en su momento la Unión Soviética. Pero bueno, ¿no? Al final todo esto genera mayores críticas al gobierno de Gorbachov y varios estados aprovechan para proclamar su independencia. Por ejemplo, Estonia, Letonia, Lituania adoptan luchas a favor de la independencia. Por ejemplo, en la pregunta 8 nos dice, las reformas de Gorbachov en el campo económico buscaron, a ver, ¿qué es lo que se buscó aquí? La respuesta aquí sería promover la iniciativa privada. Claro, impulsar la privatización, pues, ¿no? Ahí está. En la número 9, la Glasnost en la Unión Soviética permitió reformar el sistema político comunista al establecer y aquí obviamente la respuesta es la libertad de opinión y la libertad de críticas, ¿no? Claro, libertad de prensa, libertad de opinión y libertad de crítica. Ese es el Glasnost, ¿sí? Entonces, chicos, con eso terminamos, ¿no? Nuestra clase el día de hoy. Bueno, ya nos veremos en otra oportunidad. Cuídense y estudiar bastante. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Nos vemos. Luis Ortiz de la Cruz ya dije, sí, se puede retirar. Gracias. Ya. Gianfranco Ramírez Alanya también se puede retirar. Soy yo. Francisco Roque Domingo Mercedes también se puede retirar. Johnny Leonardo Palomino. Ya. Bien, chicos, nos vemos mañana, cuídense. Ya saben, mañana voy a mandar 3:30 el enlace de